Bienvenidos a Euronews Hoy, donde les presentamos nuestra selección de las noticias de Europa y del mundo. Estos son los titulares del día. Comenzamos. Trump toma más medidas para limitar el derecho de asilo en respuesta a la caravana de migrantes, que se aproxima cada vez más a territorio estadounidense. Marsella sigue en pie contra los responsables políticos locales por el problema de las viviendas deterioradas y en riesgo de derrumbe. Las autoridades australianas investigan un apuñalamiento múltiple en Melbourne como un nuevo caso de terrorismo. Un grupo de bailarines cubanos vuelve a actuar a Cuba años después de haber partido al exilio. La Bombonera acoge este sábado la ida de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Trump da una vuelta de tuerca a las restricciones para pedir asilo como respuesta a la caravana que cada vez está más cerca de Estados Unidos. Ahora cualquiera que entre en el país ilegalmente no podrá solicitar asilo por haber incumplido una orden presidencial. La caravana de inmigrantes sale de México y avanza hacia Texas. Tras una asamblea en el campo de fútbol de un complejo deportivo al este de la capital mexicana, que les ha servido como albergue 5 días, la caravana ha iniciado su ruta hacia el estado mexicano de Querétaro. En una votación a mano alzada, los más de 5.000 inmigrantes optaron por abandonar la capital mexicana a pie, en camiones o en autobuses. El presidente Donald Trump ha firmado una orden que prohíbe a los inmigrantes que entren irregularmente en Estados Unidos poder optar a cualquier tipo de asilo, a excepción de los niños solos. Mientras, siguen llegando pequeños contingentes de soldados estadounidenses a Texas, ahora a la frontera entre San Diego y Tijuana. Refuerzan la seguridad ante la llegada de la caravana de inmigrantes. Tienen la misión de apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Del desafío migratorio al desafío constitucional. El presidente vuelve a tomar decisiones sin precedentes y sus críticos se preguntan si poco a poco está desmontando la separación de poderes en Estados Unidos. En Washington, Nueva York, Boston, Chicago, entre otras ciudades estadounidenses, cientos de manifestantes han salido a la calle para denunciar que Donald Trump ha cruzado una línea roja y se está extralimitando en sus poderes, sobre todo por haber forzado la salida del fiscal general Jeff Sessions y después al retirar la acreditación para entrar en la Casa Blanca a un periodista de la CNN. Trump despidió a Sessions este miércoles tras meses de tensión después de que este decidiera apartarse de la investigación de la trama rusa, que quedó en manos del fiscal especial Robert Mueller. En sustitución de Sessions, el presidente ha nombrado a Matthew Whitaker como crítico con Mueller, un cambio que se percibe como una maniobra del presidente para retomar el control de la investigación. Los demócratas consideran que el país está a un paso de la crisis constitucional y amenazan con abrir una investigación parlamentaria en cuanto retomen el control de la Cámara de Representantes en enero. Entre la política y una parte de la ciudadanía en Marsella comienza a abrirse un abismo insalvable por las malas condiciones de cientos de viviendas en la segunda ciudad de Francia. El derrumbe de esta semana ha encendido la mecha. En pleno corazón de Marsella aparece un séptimo cadáver entre los escombros de los edificios derrumbados en el barrio de Noailles. La búsqueda se retomó el jueves por la tarde tras haberse asegurado la zona. Al final de la jornada se recuperaba el cuerpo de un hombre. Según las autoridades, todavía hay un cadáver entre las ruinas. Al mismo tiempo, la cólera de los marselleses no para de crecer. Y es que hacía 15 años que se había denunciado la vetustez de los edificios que se han derrumbado. El diario La Marseillaise ha lanzado una investigación ciudadana para hacer un inventario de las viviendas indignas en la que es la segunda ciudad de Francia. Ya han respondido más de un centenar de habitantes. El alcalde de Marsella se defendía en una esperada rueda de prensa y descartaba dimitir. ¿Dimitir? ¿Creen que un capitán abandona el barco cuando hay una tormenta? Godin ha criticado un informe de 2015 que dice que 100.000 marselleses viven en viviendas indignas. No ha dado cifras, simplemente se ha limitado a destacar que el ayuntamiento ha invertido 35 millones de euros para luchar contra ello desde 2005. Respuestas poco satisfactorias para los habitantes de Noailles, que tienen miedo. Sus inmuebles se derrumbaron en unos segundos el lunes, casi sin ruido, como un castillo de naipes.
8 décadas desde la gran tragedia que marcó el prólogo del Holocausto, la noche de los cristales rotos. Euronews ha hablado con una de las supervivientes de aquellos ataques antisemitas, que era una niña cuando las hordas nazis la emprendieron con los judíos. Hace 80 años, grupos nazis quemaron sinagogas, destruyeron tiendas judías y atacaron, asesinaron y deportaron judíos a campos de concentración. Esa noche, conocida como la de los cristales rotos, es una de las páginas más oscuras de la historia alemana. Ruth tenía entonces 10 años. Recuerdo muy bien la noche de los cristales rotos porque experimenté el mal absoluto. Iba a la escuela en Auguststraße, en la ciudad de Berlín. En fin, íbamos a la ciudad. Ya en Wittenau vimos los primeros vidrios rotos y muchos escombros a ambos lados de la carretera. Y yo dije, mira papá, les han debido de robar. Mi abuelo preguntó, ¿están rotos todos los escaparates? No, solo algunos. Pero esto no es un robo, es otra cosa, dijo mi padre. Y luego en la calle Gardenstraße vimos cómo dos agentes de las tropas de asalto se llevaban a un judío al que le pintaron una estrella de David en la espalda y luego le pegaron. Como era una niña tenía miedo, pero pensé que estábamos en el coche, que no podían ver que éramos judíos y además mi padre estaba a mi lado. Así que no tenía miedo. Con mi padre conmigo no me podía pasar nada. La que fue su escuela se encuentra justo detrás de la nueva sinagoga. Esa mañana de noviembre de 1938 todo parecía normal y tranquilo en esas calles. Su padre y su abuelo la habían dejado en el colegio. ¿Y después qué ocurrió una vez en el colegio? Nos llevaron a todos al auditorio. Después nos explicaron que se habían roto y destruido muchas cosas y que ellos no tenían miedo a los ataques físicos. Nos lo dijeron claramente y luego el director nos puso sobre aviso, nos advirtió que grupos nazis habían bloqueado la entrada del colegio con cosas viejas. Aquí, delante de la puerta principal. No podíamos salir y toda la fachada estaba sucia. Al final los niños consiguieron escapar por las buhardillas. Ruth dice que ese día se hizo adulta. Durante la guerra se refugió en un cobertizo de jardín. Vivía con miedo de la Gestapo y de las bombas. De toda su familia, solo ella y una prima sobrevivieron a la guerra. Hoy está preocupada. Sí, se puede decir que preocupada. No tengo miedo, pero me preocupa ver que demasiada gente se está volviendo de la extrema derecha sin pensar. Porque la humanidad simplemente ha perdido la capacidad de pensar. La mayor parte de la gente tiene cabeza, pero no la utiliza para pensar. Un nuevo episodio de violencia en las calles de Melbourne, un apuñalamiento múltiple con un muerto y 2 heridos que la policía investiga como un atentado terrorista. La policía australiana considera un acto terrorista el ataque de este viernes en Melbourne, en el que un hombre apuñaló a 3 personas en el centro de la ciudad. Una de ellas murió y otras 2 están heridas. La policía disparó al agresor, que murió poco después en el hospital. El grupo Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque. Ahora sabemos un poco más de la identidad de esta persona, que no llevaba identificación encima, pero creemos que tenemos confirmación de su identidad. Por razones operacionales tenemos ahora al Comando Antiterrorista y a la Brigada de Homicidios ocupándose de este asunto. Y hay investigaciones en curso dirigidas por el Comando Antiterrorista. El ataque tuvo lugar en la céntrica calle Burke. El hombre estrelló su coche en un centro comercial y luego salió del vehículo en llamas con un cuchillo con el que atacó a los viandantes. No podíamos ver nada hasta que vimos a un hombre corriendo por las vías del tranvía de la calle Burke y la policía corriendo hacia atrás. Entonces oímos un disparo, fue aterrador. Y luego vimos el coche en llamas en el lado derecho y la policía nos dijo que no podíamos acercarnos más. Llegué allí 2 segundos después de que todo el mundo echara a correr.
y vi a un tío negro muy alto que estaba cerca del coche. Y luego alguien se acercó, como para ver si todos estaban bien. Y entonces fue cuando el hombre negro apuñaló al otro hombre y ahí fue cuando eché a correr. La policía encontró varias bombonas de gas para barbacoa en el coche del agresor, del que no ha trascendido su identidad. Lo único que se sabe es que era de nacionalidad somalí. Una historia intimista centrada en una puerta sobre el aislamiento y la separación, la lucha de una mujer contra una multinacional por el medio ambiente y el dilema de una mujer frente a un bote de refugiados compiten para hacerse con el premio cinematográfico Lux del Parlamento Europeo. 3 películas comprometidas, 3 películas que invitan a la reflexión, 3 películas que compiten para hacerse con el premio Lux Prize del Parlamento Europeo. La primera nos llega desde Serbia. Habla de un apartamento dividido, de una puerta que separa familias que se ignoraron durante 70 años y a través de ella, de la historia de un país que trata de cerrar sus heridas. Lo que hay detrás de esta puerta es la historia de un país que siempre se ha definido por lo que le divide, explica su directora. La película trata de abrir esta puerta, metafóricamente. La única manera para escribir su historia es escribirla de tal manera que podamos mostrar todos estos puntos de vista. Desde Islandia nos llega la lucha de una mujer por el medio ambiente, de una Robin Hood contemporánea que se enfrenta a una multinacional del aluminio. Quiere golpear a los chicos malos, hacérselo pagar, hacer daño a los que dominan. Ellos son los saboteadores, así que los sabotea a ellos. Este es uno de los ángulos, pero hay otro. ¿Cuándo podemos actuar? ¿Cuándo pueden romperse las reglas? La tercera película nos habla de una mujer frente a una situación que la supera. Sola en su velero, topa con un barco cargado de inmigrantes. Lo vemos todo desde su punto de vista, lo que implica preguntarse, ¿y nosotros? ¿Cómo habríamos reaccionado? ¿Qué opciones tenemos? La idea es plantear una pregunta, ¿qué habríamos hecho en su lugar? El próximo 14 de noviembre se conocerá al ganador de los Lux Prize. Las actuaciones en el extranjero fueron durante muchos años una escapatoria para artistas cubanos. Ahora, con el fin de las restricciones, un grupo de bailarines ha vuelto a su país tras un largo exilio para actuar ante sus compatriotas. 5 prestigiosos bailarines desertores del Ballet Nacional de Cuba regresan a su país para actuar en el Festival Internacional de Ballet de La Habana. Esta representación de Giselle significa la reconciliación y una gran emoción para Rolando Sarabia, figura del ballet comparada con leyendas como Nijinsky y cuyo nombre saltó a los titulares cuando abandonó la isla en 2005 y comenzó su carrera en Estados Unidos. Imagínate después, ¿qué tú sentirías después de 15 años volver a tu patria? Volver a mi compañía, a donde verdaderamente me formé, a donde verdaderamente lo fue todo para mí. Y a su vez, nosotros viendo a esos bailarines que van a traer ofertas coreográficas y sobre todo van a volver a su alma mater, que es el Ballet de Cuba. Estamos hablando de arte, de ballet, ¿sabes? No tenemos nada que ver con la política. Simplemente que queremos bailar y para mí, te digo, es un honor regresar a mi pueblo, a mi país y bailar para un público tan exigente como este, conocedor y excelente. El regreso de estos bailarines está cargado de simbolismo dada la inmensa importancia que tiene en Cuba su prestigioso ballet fundado por Alicia Alonso en 1948. En los últimos 15 años, al menos 83 bailarines aprovecharon actuaciones en el extranjero para no regresar a Cuba. El Deportes este sábado está marcado en el santoral futbolístico argentino. La ida de la final de la Copa Libertadores concentrará miles de ojos en América en un encuentro y una rivalidad de película. Es una final de la Libertadores que paraliza a Argentina. Desde que Boca y River se dieron cita en este partido soñado, se han aplazado viajes y hasta bodas entre los aficionados al fútbol. Para ellos este encuentro resarce muchos años de fracasos del albiceleste. Me parece que tanto Boca como River han puesto el fútbol argentino en un lugar donde nunca había llegado.
Un fútbol argentino en los últimos años a nivel de selección ha sido muy castigado. Hemos puesto al fútbol argentino en lo más alto. Hoy el mundo habla de esta final y la verdad que es un logro muy importante. Los millonarios no podrán contar con su entrenador, que infringió en semifinales las normas de la Conmebol, que fue inflexible. Gallardo fue sancionado y tendrá que ver los partidos en la grada. Uno actúa con el corazón, a veces pierde la razón, y bueno, si ese fue un acto de indisciplina de mi parte por no cumplir las normas, claramente pedí disculpas, como hice en mi descargo hacia la Conmebol. Para River hay una buena noticia, al menos de cara al encuentro de la Bombonera del sábado, y es que los azul y oro no ganan a su eterno rival en casa desde 2015. Esto ha sido todo en Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto, además de otros muchos temas interesantes, en nuestra web es.euronews.com. Déjenos sus opiniones en las redes sociales. Hasta pronto.